Sofía siempre había sido diferente. Desde pequeña, mientras otras niñas soñaban con bodas y casas perfectas, ella imaginaba caminos interminables, aviones despegando hacia lo desconocido y mapas marcados con destinos aún por descubrir. Su mundo no tenía límites, y su corazón latía con fuerza cada vez que veía imágenes de lugares lejanos en revistas de viaje. Creció en un pueblo tranquilo, rodeada de personas que encontraban felicidad en la rutina, en la seguridad de lo conocido. Pero ella no encajaba. Se sentía atrapada en un lugar donde cada día era una repetición del anterior. Sabía que existía algo más allá, algo que la esperaba más allá del horizonte, y su deseo de descubrirlo solo crecía con el tiempo. Su familia nunca entendió del todo su necesidad de movimiento. Su madre intentaba convencerla de que un hogar estable era lo más importante en la vida. Su padre, aunque más comprensivo, le advertía sobre los peligros de andar sola por el mundo. No todo es como en los libros, le decía con ternura. Pero Sofía no quería vivir a través de historias ajenas. Quería escribir la suya propia. Cada noche, acostada en su pequeña habitación, miraba el cielo estrellado y se preguntaba cómo sería estar en un lugar donde nadie la conociera, donde pudiera ser completamente libre. Quería probar comidas exóticas, perderse en calles desconocidas, escuchar idiomas que nunca antes había oído. El mundo le parecía un misterio irresistible, un libro abierto que aún no había empezado a leer. Con los años, su deseo de viajar se volvió más fuerte que cualquier otra cosa. Veía a sus amigos seguir caminos tradicionales, universidad, trabajos estables, relaciones predecibles, pero ella no podía imaginarse atada a un solo sitio. Cada vez que intentaba encajar en esa vida, sentía que algo dentro de ella se apagaba. Un día, tomó la decisión que había postergado por demasiado tiempo. Con el dinero que había ahorrado trabajando en una cafetería y vendiendo algunas de sus pertenencias, compró un billete de avión solo de ida. No tenía un plan detallado ni un destino fijo. Solo sabía que quería irse, que necesitaba irse. Empacó su mochila con lo esencial: ropa ligera, un cuaderno para escribir, su cámara y un par de fotos de su familia. Cuando llegó el momento de despedirse, sintió un nudo en la garganta. No era fácil dejar atrás lo conocido, pero tampoco quería quedarse y lamentarlo el resto de su vida. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo, miró por última vez su teléfono y vio un mensaje de su madre. Te amamos. No olvides que siempre puedes volver. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas y guardó el teléfono en su bolsillo. Cuando el avión despegó, sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca. Estaba dejando atrás su vida anterior, pero no con tristeza, sino con la emoción de quien finalmente ha encontrado el coraje para seguir su propio camino. A partir de ese momento ya no había vuelta atrás. El mundo la esperaba. El avión aterrizó en Buenos Aires al amanecer. Sofía sintió una mezcla de emoción y nervios mientras bajaba con su mochila al hombro. El aire cálido de la ciudad la envolvió de inmediato, distinto a cualquier otro que hubiera sentido antes. No conocía a nadie, no tenía un plan definido, pero eso no la asustaba. Al contrario, la llenaba de energía. Caminó por las calles con una sonrisa, dejándose llevar por la música del tango que sonaba en las esquinas y el aroma a café recién hecho que salía de las panaderías. Se maravilló con la arquitectura, con la gente que hablaba rápido y con las historias que parecían esconderse en cada rincón. Durante los primeros días, se alojó en un pequeño hostal donde conoció a otros viajeros. Cada uno tenía una historia diferente. Algunos buscaban aventuras, otros escapaban de algo y algunos simplemente no querían regresar a casa. Sofía escuchaba con atención, absorbiendo cada experiencia como si fueran capítulos de un libro. Se acostumbró a despertarse sin prisas, sin la presión de un horario fijo. Se perdía por la ciudad, explorando mercados, probando empanadas en puestos callejeros y tomando mate con desconocidos que pronto se convertían en amigos. Por primera vez en su vida, no sentía que tenía que llegar a ninguna parte. Solo tenía que estar. Con el tiempo, su viaje se expandió más allá de la ciudad. Tomó un autobús hacia el norte, atravesando paisajes que jamás había imaginado. En Salta, montó a caballo entre montañas rojizas. En la selva misionera, sintió la fuerza de las cataratas del Iguazú golpeando su piel con su brisa húmeda. Cada lugar le regalaba algo nuevo: un atardecer inolvidable, una conversación que la hacía reflexionar, una historia que la inspiraba a seguir adelante. Aprendió a viajar ligera, a vivir con lo mínimo, a confiar en la gente.
Descubrió que no necesitaba lujos para sentirse plena, solo un camino abierto y la posibilidad de seguir explorando. Pero también descubrió algo más. En cada nuevo destino, por más fascinante que fuera, había un instante de silencio en el que sentía un vacío inexplicable. No era tristeza ni nostalgia, sino una sensación extraña de que aún le faltaba algo por encontrar. Se preguntaba si el viaje, por más hermoso que fuera, sería suficiente para llenar ese espacio en su interior. Sin embargo, no quería detenerse. No aún. Con esa duda en el corazón, continuó su camino hacia el sur, sin imaginar que el viento pronto la llevaría a un lugar donde todo cambiaría. El viento helado la recibió cuando llegó a la Patagonia. Bajó del autobús en un pequeño pueblo rodeado de montañas nevadas y lagos cristalinos. Era un paisaje diferente a todo lo que había visto antes, un rincón del mundo donde el tiempo parecía moverse más lento. Encontró trabajo en un hostal rústico a cambio de alojamiento y comida. Pasaba los días atendiendo viajeros como ella, escuchando historias de senderistas que regresaban de largas travesías y aventureros que habían escalado glaciares. Por las tardes se sentaba frente al lago con su cuaderno, escribiendo todo lo que sentía, tratando de entender esa inquietud que aún la acompañaba. Aprendió a vivir con la naturaleza, a despertar con el sonido del viento golpeando la madera y a caminar por senderos sin mapas. Algunas noches se acostaba en la hierba y observaba el cielo infinito, preguntándose cuántas estrellas más vería antes de que su viaje terminara. Un día, mientras exploraba el pueblo, vio un grupo de caballos atados a un corral. Se acercó sin pensar, sintiendo una atracción inmediata. Siempre le habían fascinado esos animales, pero nunca había tenido la oportunidad de montar uno. El dueño del establo la observó con curiosidad y le ofreció un paseo. «No hay mejor manera de conocer esta tierra», le dijo con una sonrisa. Aceptó sin dudar. Minutos después, con el viento en el rostro y las riendas firmes en sus manos, sintió una emoción diferente a todas las que había experimentado antes. Cabalgar por esos paisajes la hizo sentir parte de algo más grande, como si, por un momento, hubiera encontrado un lugar al que pertenecía. Cuando regresó al establo, el hombre que le había prestado el caballo se acercó. Era alto, con la piel curtida por el sol y una mirada serena. «¿No montas como alguien que lo hace por primera vez?», le dijo con tono divertido. Ella sonrió, sin saber qué responder. «Soy Jake», se presentó él, extendiendo la mano. Apretó su mano con firmeza, sintiendo una extraña conexión. No imaginaba que ese momento marcaría el inicio de algo que cambiaría su camino para siempre. Sofía volvió al establo al día siguiente, sin un plan definido, solo con el deseo de sentir otra vez la libertad que había experimentado al cabalgar. Encontró a Jake ensillando un caballo, su expresión tranquila pero concentrada. «Pensé que ya habría seguido tu camino», comentó él sin mirarla, como si ya supiera que regresaría. «Aún no», respondió ella apoyándose en la cerca. «Quiero aprender más». Jake la miró por un instante, como evaluando si hablaba en serio. Luego asintió y le entregó una cuerda. «Entonces empieza aquí». Le enseñó a ensillar, a cepillar, a entender los movimientos del animal antes de montarlo. Sofía, acostumbrada a la independencia, se sorprendió al notar cuánto disfrutaba aprender de alguien más. Jake no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía un propósito. Los días pasaron entre cabalgatas al amanecer y silencios cómodos entre ellos. Él le mostraba senderos ocultos entre las montañas, hablándole de la tierra como si fuera parte de él. Sofía escuchaba con atención, fascinada por su conexión con el lugar. No entendía por qué, pero estar a su lado la hacía sentir diferente. No era la emoción pasajera de un nuevo destino, ni la adrenalina de un viaje. Era algo más profundo, más difícil de ignorar. Una tarde, después de una larga cabalgata, se detuvieron junto a un río. Sofía se bajó del caballo y se sentó en la orilla, dejando que el sonido del agua llenara el silencio entre ellos. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó, rompiendo la quietud. Jake asintió, sin apartar la vista del horizonte. «Sí, no veo razón para irme». Ella bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras. Para él, era su hogar. Para ella, solo otro lugar de paso. «¿Nunca has sentido ganas de ver qué hay más allá?», insistió, con curiosidad genuina. Jake sonrió de lado con esa calma que la desconcertaba. «No necesito ir a ninguna parte para saber quién soy». Sofía sintió un nudo en el pecho. Ella siempre había pensado que el viaje era lo que la definía, que su identidad estaba en movimiento. Pero él, con su simpleza, la hacía cuestionar todo.
Por primera vez en su vida, no estaba segura de querer seguir adelante. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó acostada en su cama en el hostal, mirando el techo de madera, sintiendo cómo algo dentro de ella se agitaba con fuerza. Hasta ese momento, nunca había dudado de su destino. Viajar era su vida, su propósito. Pero Jake había plantado una semilla en su mente, una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Y si había algo más? Al día siguiente regresó al establo como siempre. Jake la esperaba con los caballos listos, pero esta vez, en lugar de salir en silencio como de costumbre, se detuvo a mirarla antes de entregarle las riendas. «Hoy vamos más lejos», dijo con una media sonrisa. Cabalgaron por horas, atravesando praderas doradas y colinas que parecían tocar el cielo. El viento soplaba con fuerza, revolviendo el cabello de Sofía, haciéndola sentir más viva que nunca. Pero esta vez, la emoción no venía solo del paisaje o del viaje, venía de la persona que cabalgaba a su lado. Llegaron a un valle escondido entre las montañas. Jake desmontó y se sentó sobre la hierba alta, mirando la inmensidad ante ellos. Sofía lo imitó, disfrutando el silencio compartido. «Este es mi lugar favorito», dijo él, rompiendo la quietud. Ella lo observó de reojo. Había algo en su voz, en la forma en que hablaba de esa tierra, que la conmovía. «Es hermoso», susurró. Jake giró el rostro hacia ella, sus ojos reflejando la luz del atardecer. «¿Cuánto tiempo más piensas quedarte?». La pregunta la tomó por sorpresa, no porque no la esperara, sino porque no tenía una respuesta clara. «No lo sé», confesó, bajando la mirada. Jake asintió lentamente, como si entendiera sin necesidad de más explicaciones. «El viento te llevará cuando sea el momento», dijo con calma. Sofía sintió un escalofrío recorrer su piel. Siempre había confiado en el viento, en su instinto, en la certeza de que el camino correcto era el que la llevaba más lejos. Pero ahora, por primera vez, no estaba segura de querer seguir adelante. Se quedó en silencio, escuchando la brisa mover la hierba a su alrededor, sintiendo que quizás, por primera vez, había encontrado algo que no quería dejar atrás. Los días pasaron y Sofía seguía en el rancho, sin una fecha definida para marcharse. Al principio se decía a sí misma que solo estaba disfrutando la experiencia, que aprender sobre caballos era una habilidad más en su vida nómada. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Cada amanecer, cuando se encontraba con Jake en los establos, sentía algo distinto. No era la emoción fugaz de un nuevo destino, ni la adrenalina de descubrir un lugar desconocido. Era algo más profundo, más arraigado, algo que la hacía querer quedarse un poco más. Trabajaban en silencio la mayor parte del tiempo, pero cuando hablaban, cada conversación tenía peso. Jake no era de los que hablaban por hablar, y eso le gustaba. Cuando decía algo, lo decía con intención. Una tarde, mientras revisaban las cerraduras de un caballo, él la observó por un momento y luego sonrió levemente. «Nunca has hecho esto antes, pero lo aprendes rápido». Sofía se encogió de hombros, quitándole importancia. «Siempre he aprendido sobre la marcha. Es la única forma de sobrevivir cuando no tienes un lugar fijo». Jake apoyó la herramienta sobre la mesa y la miró con seriedad. «¿Y nunca has querido tener un lugar fijo?». La pregunta la golpeó con más fuerza de la que esperaba. «No sé si sabría cómo hacerlo», admitió en voz baja. Jake no insistió, solo asintió, como si entendiera algo que ella misma no podía explicar. Esa noche, mientras intentaba dormir, sus palabras no dejaban de dar vueltas en su cabeza. ¿Realmente nunca había querido un hogar o simplemente había temido lo que eso significaba? Al día siguiente, mientras cabalgaban por un sendero junto al río, sintió la necesidad de hablar. «¿Nunca has sentido curiosidad por lo que hay más allá de este lugar?». Jake tomó un momento antes de responder. «Cuando era más joven, sí, pero con el tiempo me di cuenta de que no necesitaba buscar en otro lado para encontrar lo que quería». Sofía exhaló, sintiendo un nudo en el pecho. «Debe ser bonito sentirse tan seguro de algo». Jake la miró de reojo y sonrió suavemente. «Tal vez algún día lo entiendas». Sofía no respondió. No sabía si quería entenderlo o si le aterraba descubrir que su camino no estaba en la carretera, sino en un lugar al que nunca había considerado pertenecer. El viento soplaba con suavidad cuando Sofía se detuvo frente al corral, observando a los caballos moverse con elegancia. Había pasado más tiempo allí del que había planeado, pero no sentía la urgencia de marcharse. Cada día, la idea de quedarse dejaba de parecerle una locura. Jake se acercó con las manos en los bolsillos, mirándola con esa expresión tranquila que tanto la desconcertaba. «Te estás acostumbrando a esto», comentó.
sin necesidad de hacer la pregunta que ambos evitaban. Sofía sonrió sin apartar la vista de los caballos. Tal vez. Él no insistió. Nunca lo hacía. Y eso era lo que más la confundía. Si le hubiera pedido que se quedara, tal vez habría encontrado una razón para marcharse. Pero Jake no era así. La dejaba ser sin ataduras ni exigencias. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Jake la invitó a cenar en su cabaña. No era nada elaborado, solo carne a la parrilla y un par de cervezas. Pero Sofía lo sintió diferente. Era un momento que no formaba parte de su rutina, sino algo íntimo, como si estuvieran cruzando un límite invisible. Hablaron poco durante la comida, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, se sentía natural. Sofía lo observó de reojo mientras él avivaba el fuego en la chimenea. Sus movimientos eran pausados, seguros, como si todo en su vida tuviera un propósito claro. ¿Por qué me dejaste quedarme tanto tiempo?, preguntó de repente. Jake giró el rostro hacia ella con una media sonrisa. Porque quería ver qué harías si nadie te pedía que te fueras. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Siempre había pensado que su libertad dependía del movimiento, de no quedarse demasiado en un solo lugar. Pero por primera vez se preguntó si la verdadera libertad no estaba en poder elegir dónde quería estar. Esa noche, al salir de la cabaña, el aire frío la envolvió, pero no se movió de inmediato. Miró hacia el cielo estrellado, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en su vida, no tenía prisa. A la mañana siguiente, Sofía despertó antes del amanecer. Se quedó un momento en la cama, mirando el techo de madera de su habitación en el hostal, sintiendo el peso de una decisión que aún no terminaba de entender. No quería irse, pero tampoco sabía si podía quedarse. El frío de la madrugada la envolvió cuando salió al establo. Jake ya estaba allí, como siempre, preparando a los caballos. No parecía sorprendido de verla. «Vamos temprano hoy», dijo él, lanzándole las riendas de uno de los caballos. Ella asintió y montó sin hacer preguntas. Cabalgaron en silencio mientras el sol empezaba a teñir el cielo de tonos dorados. La brisa era fría, pero Sofía no sintió incomodidad. Con cada día que pasaba, su cuerpo se acostumbraba más a ese ritmo, a esa vida. Llegaron a una llanura abierta donde el pasto alto se movía con el viento. Jake se detuvo y desmontó, observando el horizonte con una expresión que ella no supo descifrar. «Mi padre me trajo aquí cuando era niño», dijo de pronto. «Me enseñó a leer las señales del viento, a entender cuándo venía la tormenta antes de que el cielo cambiara de color». Sofía lo escuchó en silencio. Jake rara vez hablaba de su pasado. «Siempre quise irme de aquí», continuó él. «Cuando era más joven, soñaba con ver otros lugares. Pero un día me di cuenta de que este era el único lugar donde mi alma se sentía en paz». Sofía bajó la mirada, sintiendo que esas palabras la golpeaban de una forma que no esperaba. «¿Y si nunca encuentras ese lugar?», preguntó en voz baja. Jake la miró con esa calma suya que parecía ver más allá de las palabras. «Tal vez no es el lugar lo que tienes que encontrar». Sofía sintió un nudo en el estómago. Nunca antes había pensado en su viaje de esa manera. Siempre había creído que lo que buscaba estaba en el próximo destino, en la siguiente aventura. Pero Jake le mostraba otra posibilidad, una que la aterraba tanto como la intrigaba. Se quedaron ahí por un largo rato, con el viento moviendo la hierba a su alrededor, como si el mundo les estuviera dando tiempo para entender lo que no se decían. Cuando finalmente emprendieron el regreso, Sofía supo que algo dentro de ella había cambiado. Aunque no pudiera nombrarlo aún, aunque siguiera sin respuestas claras, sentía que estaba más cerca de comprender qué era lo que realmente había estado buscando todo ese tiempo. El regreso al rancho fue silencioso, pero no incómodo. Sofía sentía el peso de las palabras de Jake aún resonando en su mente. Nunca había considerado que su viaje no se tratara de encontrar un lugar, sino de algo más profundo. Al llegar, desmontó con movimientos mecánicos, acariciando el lomo del caballo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Jake la observó por un momento antes de empezar a desencillar el suyo. «No tienes que decidir nada hoy», dijo sin mirarla, como si pudiera leer lo que pasaba por su cabeza. Sofía tragó saliva. «Lo sé». Pero lo cierto era que sentía que el tiempo se agotaba, no porque alguien la presionara, sino porque ella misma no sabía cuánto más podría evitar la pregunta que la atormentaba, y si este era el lugar donde debía quedarse. Esa noche en el hostal intentó escribir en su cuaderno como solía hacerlo cuando necesitaba aclarar su mente.
pero las palabras no fluían. Miró la página en blanco durante minutos hasta que, frustrada, cerró el cuaderno y salió al porche. El cielo estaba despejado, cubierto de estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto en otro lugar. Respiró hondo, abrazándose a sí misma para combatir el frío de la noche. «Aún sigues aquí». La voz de Jake la tomó por sorpresa. Giró la cabeza y lo vio apoyado en la baranda del porche, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Sí», respondió ella, sin saber qué más decir. Jake se quedó en silencio por un momento antes de hablar. «Siempre pensé que la gente como tú nunca se detenía». Sofía sonrió, aunque sin alegría. «Yo también lo pensé». Él inclinó la cabeza, observándola con una expresión indescifrable. «Tal vez solo estás buscando algo que no sabías que necesitabas». Sofía no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque por primera vez no estaba segura de cuál era la verdad. Se quedaron allí, en silencio, mientras el viento soplaba suavemente entre ellos, como si el destino estuviera esperando a que ella tomara una decisión. Al día siguiente, Sofía despertó con la sensación de que algo estaba cambiando dentro de ella. Miró su mochila en la esquina de la habitación, la misma que había llevado por tantos lugares, y por primera vez no sintió la urgencia de empacarla. En el rancho, Jake ya estaba trabajando cuando ella llegó. Parecía saber que vendría porque le lanzó las riendas de un caballo sin siquiera mirarla. «Hoy nos toca revisar el ganado en la colina», dijo, como si todo fuera normal, como si su conversación de la noche anterior no hubiera dejado en el aire una pregunta sin respuesta. Sofía montó sin discutir y lo siguió. El día era frío, pero el sol brillaba en lo alto, iluminando el paisaje que había llegado a conocer tan bien en las últimas semanas. Subieron la colina en silencio y al llegar a la cima, Jake se detuvo y miró el horizonte. «Mira esto», dijo, señalando con la cabeza. Sofía siguió su mirada y vio el valle extendiéndose a lo lejos, con el río serpenteando entre los campos dorados. El viento movía la hierba como olas en el mar, creando un espectáculo hipnótico. «Es impresionante», susurró, sintiendo cómo la paz del lugar la envolvía. Jake giró levemente la cabeza hacia ella. «¿Te gusta este lugar?», Sofía sintió sin pensarlo. «Mucho». Jake la observó un momento antes de volver la vista al paisaje. «A veces lo que nos hace sentir vivos no es el movimiento, sino encontrar algo que valga la pena quedarse a contemplar». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un significado que ella no podía ignorar. Respiró hondo y dejó que el viento acariciara su rostro, mientras una pregunta latía con fuerza en su interior. Tal vez, por primera vez en su vida, quedarse no significaba renunciar a su libertad. El regreso al rancho fue tranquilo, pero Sofía sentía que algo dentro de ella no dejaba de moverse. Las palabras de Jake aún resonaban en su cabeza, desarmando poco a poco todo lo que había creído sobre su propio destino. Esa tarde decidió quedarse en el establo después de terminar sus tareas. Se sentó en un fardo de heno y observó a los caballos moverse con calma. Sus pensamientos eran un torbellino. Desde que había llegado allí, todo había sido diferente. No solo por el lugar o por la vida en el campo, sino por la forma en que Jake la hacía sentir. No la presionaba, no intentaba retenerla, pero de alguna manera, con su simpleza y su forma de ver el mundo, la estaba haciendo cuestionarse todo. Jake apareció en la puerta del establo con las manos en los bolsillos y la miró por un instante antes de acercarse. «Pareces perdida en tus pensamientos». Sofía suspiró y apoyó los codos sobre sus rodillas. «Solo estoy intentando entender lo que quiero». Jake se apoyó en un poste de madera y la observó en silencio por un momento antes de hablar. «Siempre pensé que saber lo que uno quiere es más fácil cuando dejas de correr». Ella lo miró de reojo. «¿Eso crees?» «Lo sé», respondió él con certeza. Sofía sintió un nudo en el estómago. No estaba acostumbrada a esa seguridad, a ese tipo de estabilidad que él representaba. Toda su vida había estado en movimiento, convencida de que detenerse significaba perderse algo más grande. Pero, ¿y si lo más grande no estaba allá afuera? ¿Y si lo más importante estaba justo frente a ella? Se quedaron en silencio, con el olor a heno y tierra fresca llenando el aire. Por primera vez, Sofía se permitió imaginar un futuro diferente, uno donde no estuviera corriendo de un lugar a otro, sino construyendo algo, permaneciendo. Y la idea, en lugar de asustarla, la hizo sonreír. El viento fresco de la tarde agitaba las hojas de los árboles mientras Sofía caminaba hacia el porche de la cabaña de Jake.
No estaba segura de por qué había ido hasta allí. Solo sabía que sentía la necesidad de hablar con él, de entender lo que pasaba dentro de ella. Jake estaba sentado en la escalera de madera, con un cigarro apagado entre los dedos y la mirada perdida en la inmensidad del paisaje. Cuando la vio acercarse, sonrió levemente, como si hubiera estado esperándola. ¿No te cansas de este lugar?, preguntó ella, cruzando los brazos sobre su pecho. Jake soltó una risa baja y negó con la cabeza. No. Siempre hay algo nuevo que ver, aunque todo parezca igual. Sofía se apoyó en una de las columnas del porche y dejó que sus ojos recorrieran el horizonte. La vastedad del campo, el río serpenteando en la distancia, el sol ocultándose lentamente detrás de las montañas. Yo siempre he pensado que la vida está allá afuera, murmuró, que hay demasiado mundo para quedarse en un solo sitio. Jake giró la cabeza y la miró con curiosidad. ¿Y si la vida no es el lugar, sino la persona con la que decides compartirla? Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había pensado en ello de esa manera. Siempre había creído que su felicidad estaba en los caminos desconocidos, en los mapas sin marcar. Pero Jake le estaba mostrando otra perspectiva, una que la hacía cuestionarse si en realidad siempre había estado huyendo de algo. Él dio una última calada al cigarro antes de apagarlo contra la madera y se puso de pie. Si alguna vez decides quedarte en algún lugar, asegúrate de que sea porque te hace feliz, no porque sientes que tienes que hacerlo. Sofía lo miró, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en su pecho. No tenía una respuesta, no todavía, pero algo dentro de ella empezaba a inclinar la balanza. Esa noche, cuando volvió al hostal, se quedó mirando su mochila abierta sobre la cama. Por primera vez no sentía urgencia por llenarla y seguir adelante. Sofía despertó con la primera luz del amanecer filtrándose por la ventana. Se quedó acostada por unos minutos con la mirada fija en el techo, sintiendo una calma extraña, diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes. No era la emoción de estar en un nuevo lugar ni la anticipación de su próximo destino. Era algo más profundo, una sensación de arraigo que la desconcertaba. Se levantó despacio y se vistió sin prisa. Afuera, el aire fresco de la mañana le acarició el rostro mientras caminaba hacia el establo. Los caballos ya estaban despiertos, moviéndose con tranquilidad dentro de los corrales. Jake estaba allí, como siempre, trabajando en silencio. Cuando la vio acercarse, levantó una ceja con una media sonrisa. ¿Sigues aquí? Sofía soltó una risa suave. Parece que sí. Él asintió como si no necesitara más explicaciones. Le tendió las riendas de un caballo sin decir nada, y ella las tomó sin dudar. Cabalgaron sin rumbo, dejando que los senderos los llevaran a donde el viento quisiera. El sonido de los cascos contra la tierra, el olor a pasto recién cortado, el cielo despejado sobre sus cabezas. Todo se sentía más claro, más real. Después de un rato se detuvieron junto a un lago. Sofía desmontó y se acercó a la orilla, mirando su reflejo en el agua cristalina. Nunca imaginé que me sentiría tan bien en un solo lugar, admitió en voz baja. Jake, que se había quedado a su lado, metió las manos en los bolsillos y observó el paisaje con la misma calma de siempre. Tal vez no es el lugar, dijo, sino lo que has encontrado en él. Sofía lo miró, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. No dijo nada, pero en el fondo sabía que tenía razón. Por primera vez, la idea de quedarse no le parecía una renuncia, sino una elección. Y quizás, solo quizás, esa era la libertad que había estado buscando sin saberlo. El viento soplaba con suavidad mientras Sofía permanecía junto al lago, sintiendo el peso de sus pensamientos. Todo lo que creía cierto sobre sí misma se estaba desmoronando poco a poco, y en su lugar aparecía una nueva verdad que no sabía si estaba lista para aceptar. Jake no dijo nada más, solo se quedó a su lado con la mirada fija en el agua. Su presencia era suficiente, sin necesidad de palabras. Después de un rato, Sofía suspiró y se giró hacia él. Siempre supe que en algún momento tendría que irme, dijo en voz baja. Pero por primera vez no estoy segura de querer hacerlo. Jake la miró con calma, sin sorpresa en sus ojos. No tienes que decidirlo ahora. Sofía sonrió con tristeza. Lo sé, pero tampoco puedo quedarme eternamente en una encrucijada. Jake asintió lentamente. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Esa seguridad en su voz la desarmó. No la presionaba, no le pedía nada, pero con su simple presencia le demostraba que tal vez no todo en la vida debía decidirse de inmediato. Volvieron al rancho al caer la tarde. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y violetas,
como si el día se negara a desaparecer del todo. Sofía sintió una extraña nostalgia por algo que aún no había perdido. Esa noche, mientras se acostaba en su habitación del hostal, miró su mochila apoyada contra la pared. No la había tocado en días. La idea de hacerla de nuevo, de salir a la carretera como tantas otras veces, no le provocaba la misma emoción de antes. Cerró los ojos y dejó que la brisa nocturna entrara por la ventana, acariciándole la piel. No sabía qué haría mañana ni qué decisión tomaría cuando el momento llegara, pero por primera vez en su vida la incertidumbre no le asustaba. Tal vez quedarse un poco más no era una renuncia, sino una oportunidad de descubrir algo que nunca había perdido florecer dentro de ella. El amanecer llegó con el sonido de los pájaros y el aroma a tierra húmeda. Sofía abrió los ojos lentamente, sintiendo el aire fresco entrar por la ventana abierta. Durante los últimos días, despertarse allí había dejado de sentirse como un lugar de paso y comenzaba a parecerse a un hogar. Se vistió sin prisa y salió hacia el rancho. Al llegar, encontró a Jake apoyado en la cerca, observando el campo con la tranquilidad de siempre. Cuando la vio acercarse, no dijo nada, solo le extendió una taza de café caliente. Sofía la tomó, disfrutando el calor en sus manos. Se quedaron en silencio por un rato, viendo cómo el sol teñía de dorado la llanura. «Hoy quiero que me enseñes algo nuevo», dijo ella de repente. Jake sonrió de lado, sin apartar la vista del horizonte. «¿Y qué quieres aprender?». Sofía pensó por un momento antes de responder. «A hacer algo que solo la gente que se queda en un lugar puede aprender». Jake la miró con curiosidad, pero no preguntó nada más. Se limitó a sentir y a llevarla hacia los establos. Esa mañana, en lugar de cabalgar, Sofía aprendió a reparar una cerca rota, a reconocer las señales del clima antes de una tormenta, a alimentar a los animales con la medida exacta para que no desperdiciaran comida. Cosas pequeñas pero esenciales, cosas que nunca había pensado que necesitaría saber. Mientras trabajaban, se dio cuenta de que por primera vez no sentía que el tiempo se le escapaba. No tenía la sensación de que debía estar en otro sitio, de que debía correr hacia el próximo destino. Se quedó mirando a Jake mientras él terminaba de ajustar un poste de madera. Había algo en su forma de moverse, en la seguridad con la que hacía cada tarea, que la hacía sentir que todo estaba en su lugar. Sofía respiró hondo. A veces me pregunto cómo sería mi vida si decidiera quedarme aquí. Jake se detuvo un momento y la miró. ¿Y qué piensas cuando lo haces? Sofía bajó la mirada. Que no sería una mala vida. Jake no respondió enseguida. Solo le sostuvo la mirada por unos segundos antes de volver a su tarea. Entonces, no tengas miedo de pensarlo más seguido. El comentario la dejó sin palabras, no porque la sorprendiera, sino porque en el fondo sabía que era justo lo que necesitaba escuchar. Cuando el sol comenzó a descender, Sofía sintió que algo dentro de ella se había acomodado de una manera que antes no entendía. Tal vez no necesitaba tomar una decisión aún, pero por primera vez, la idea de quedarse ya no se sentía como una renuncia, sino como una posibilidad real. Esa noche, Sofía se quedó más tiempo en el rancho. Después de la cena, en lugar de volver al hostal, se quedó sentada en el porche, observando la luna iluminar el campo. Jake estaba junto a ella, en silencio, con una cerveza en la mano. El aire fresco traía el sonido lejano del río y el crujir de la madera bajo sus pies. Era una quietud diferente a la que estaba acostumbrada, una paz que no la inquietaba, sino que la llenaba de una extraña certeza. Antes no podía quedarme mucho tiempo en un solo lugar, confesó Sofía, rompiendo el silencio. Sentía que si lo hacía, algo dentro de mí se apagaría. Jake bebió un sorbo de su cerveza y la miró de reojo. Y ahora, ella soltó un suspiro. Ahora no estoy tan segura de que eso sea cierto. Jake asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. A veces el movimiento no es lo que nos hace libres, dijo. A veces es encontrar un lugar donde podamos quedarnos sin sentirnos atrapados. Sofía dejó que sus palabras se asentaran en su mente. Siempre había visto la estabilidad como una jaula, como algo que la obligaría a renunciar a todo lo que era. Pero allí, con él, no sentía que estaba perdiendo nada. Sintió la mirada de Jake sobre ella, pero no dijo nada más. No la presionaba, no le pedía nada. Solo la dejaba encontrar su propio camino, a su propio ritmo. El viento sopló suavemente, moviendo su cabello. Sofía cerró los ojos por un momento y sonrió. Tal vez, después de tanto tiempo huyendo de la idea de pertenecer a un lugar,
Estaba descubriendo que el hogar no era un sitio en el mapa, sino una sensación en el corazón. El amanecer llegó con el sonido de los caballos moviéndose en el corral y el aroma a café recién hecho. Sofía abrió los ojos lentamente, sintiendo la calidez de las mantas y la luz suave entrando por la ventana del hostal. Se quedó acostada por unos momentos, dejando que la tranquilidad del nuevo día se filtrara en su pecho. No había prisa, no había una maleta esperando en la puerta, no había un boleto de avión con fecha cercana. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un camino sin rumbo, sino una hoja en blanco que podía escribir sin la urgencia de escapar. Se levantó, se vistió con calma y salió hacia el rancho. Encontró a Jake como siempre, trabajando con los caballos, dándoles de beber antes de ensillarlos. Cuando la vio, le lanzó una mirada breve pero significativa. «¿Dormiste hasta tarde?» Sofía sonrió con un dejo de ironía. «Es la primera vez en mucho tiempo que no siento que debo correr a algún lado». Jake asintió, sin necesidad de más explicaciones. «Eso significa que ya estás aprendiendo». Ella se apoyó en la cerca, observando cómo los caballos bebían agua con serenidad. «¿Aprendiendo qué?» Jake se giró hacia ella con su expresión tranquila. «A escuchar lo que realmente quieres». Sofía respiró hondo. Durante años había creído que la libertad estaba en el movimiento, en el no apego, en la emoción de lo desconocido. Pero, ¿y si la verdadera libertad también significaba elegir quedarse? Se quedó en silencio, con el sol calentando su piel y el sonido del viento moviendo la hierba. No tenía todas las respuestas aún, pero empezaba a entender que tal vez lo importante no era el destino, sino la sensación de estar exactamente donde debía estar. Y en ese momento ese lugar era allí, junto a él. El día transcurrió entre tareas en el rancho, el sonido de los caballos y el aroma a tierra húmeda después de la llovizna de la madrugada. Sofía se movía con naturalidad entre las labores, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Por la tarde, mientras acomodaba pacas de heno en el granero, se detuvo por un momento y observó a Jake en el corral, trabajando con un potro joven. Sus movimientos eran precisos, tranquilos, llenos de paciencia. Algo en él la fascinaba, no solo por su presencia imponente, sino por la forma en que parecía no necesitar más de lo que tenía. Jake no perseguía sueños inalcanzables ni anhelaba horizontes desconocidos. Encontraba la paz en lo simple, en lo cotidiano, en lo que otros tal vez pasaban por alto. Sofía se preguntó si alguna vez ella podría sentirse así, si podría dejar de lado la necesidad de movimiento y simplemente disfrutar el presente sin pensar en lo que vendría después. ¿Vas a quedarte ahí mirándome todo el día o piensas ayudar?, dijo Jake sin voltear, con una media sonrisa en los labios. Sofía rodó los ojos, conteniendo una sonrisa, y caminó hacia el corral. «No quería interrumpir tu momento de concentración», respondió con tono burlón. Jake le tendió una cuerda sin dejar de sonreír. «Entonces, concéntrate tú también». El resto de la tarde pasó entre risas, trabajo y el sonido del viento moviendo la hierba. Sofía se sorprendió de lo fácil que era estar con él, sin la presión de explicarlo todo, sin la necesidad de correr. Al anochecer, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados, se quedó sentada en el porche del rancho con una taza de café caliente entre las manos. Jake estaba a su lado, en silencio, disfrutando de la brisa fresca. «Hoy fue un buen día», susurró ella. Jake asintió. «Cada día puede serlo, si decides quedarte». Sofía no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el horizonte, en la inmensidad del campo que por primera vez no sentía como una jaula, sino como una posibilidad. No sabía qué decisión tomaría mañana, pero esa noche, en ese instante, se sintió en paz con la idea de no tener todas las respuestas. El viento soplaba con suavidad cuando Sofía despertó al amanecer. Se quedó acostada por unos minutos, con los ojos fijos en el techo de madera, sintiendo la tranquilidad de la mañana envolverla. Algo en su interior había cambiado, aunque todavía no supiera nombrarlo. Se levantó y caminó hasta el rancho. Jake ya estaba allí, como siempre, moviéndose con la calma de alguien que conoce cada rincón de la tierra que pisa. «Buenos días», saludó ella, apoyándose en la cerca del corral. Jake le lanzó una mirada rápida antes de volver a su tarea. «Cada vez llegas más temprano». Sofía sonrió, pero no respondió. Ni siquiera ella sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que le gustaba estar allí. Pasaron la mañana trabajando juntos, revisaron el ganado, arreglaron una de las cercas y llevaron a los caballos hasta un campo más abierto.
Con cada tarea, Sofía se sentía más conectada con ese lugar, como si su cuerpo se adaptara a un ritmo que nunca antes había conocido. Cuando el sol comenzó a descender, se sentaron en el porche del rancho compartiendo una botella de cerveza en silencio. Nunca pensé que me gustaría esta vida, dijo Sofía de repente, observando el horizonte. Jake giró la cabeza hacia ella con una sonrisa leve. Nunca pensaste en darte la oportunidad de probarla. Ella lo miró, sintiendo el peso de esas palabras. Toda su vida había estado convencida de que su destino era el movimiento, el cambio constante, la búsqueda de algo más. Pero ahí, con él, todo se sentía más simple. Respiró hondo, dejando que la brisa le despeinara el cabello. No sé cuánto tiempo más me quedaré, admitió en voz baja. Jake asintió con naturalidad. No importa el tiempo, importa lo que sientes mientras estás aquí. Sofía bajó la mirada y sonrió. Por primera vez, entendía lo que significaba vivir el presente sin pensar en el siguiente paso. Y, aunque aún no tenía una respuesta clara, supo que en ese momento no quería estar en ningún otro lugar. El sol comenzó a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Sofía permanecía en el porche del rancho, con la botella de cerveza aún en su mano, sintiendo el peso de las palabras de Jake en su pecho. No importaba cuánto tiempo se quedara, sino lo que significaba estar allí. Inspiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Durante años había creído que la libertad estaba en el movimiento, en no atarse a nada ni a nadie. Pero ahora se preguntaba si la verdadera libertad también podía estar en elegir quedarse, en permitir que algo o alguien formara parte de su vida. Jake terminó su cerveza y la dejó a un lado, sin decir nada. La brisa agitó su cabello y Sofía notó el brillo sereno en su mirada. «Nunca te he preguntado qué sigue para ti», dijo ella, rompiendo el silencio. Jake la observó con calma antes de responder. «No suelo pensar en el futuro. Me gusta vivir un día a la vez». Sofía sonrió con ironía. «Yo siempre he hecho lo contrario». Jake asintió lentamente. «Tal vez por eso terminaste aquí». Ella lo miró fijamente, sintiendo el significado oculto detrás de sus palabras. Tal vez, sin darse cuenta, todo su viaje la había llevado a este punto, a este lugar, a este hombre. El viento sopló con más fuerza, haciendo crujir la madera bajo sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no sintió la urgencia de moverse, de hacer una lista de planes o buscar el siguiente destino. Se quedó en silencio, con la vista perdida en el paisaje, sintiendo que, quizás, ya había encontrado lo que llevaba tanto tiempo buscando. El viento soplaba con más intensidad cuando la noche cayó sobre el rancho. Sofía permanecía en el porche, con los brazos cruzados sobre su pecho, sintiendo el frío en su piel. Jake seguía a su lado, tranquilo como siempre, con la mirada fija en el horizonte. El silencio entre ellos no era incómodo, pero Sofía sabía que algo flotaba en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. «No te imagino en otro lugar», dijo Jake de pronto, con voz serena. Sofía giró el rostro hacia él, sintiendo que su corazón latía un poco más rápido. «Yo tampoco». Era la primera vez que lo admitía. La idea de irse seguía allí, latente en su mente, pero cada día se sentía más lejana. Jake la miró por un instante y luego volvió a fijar la vista en la oscuridad que cubría el campo. «No quiero que te quedes solo por mí». Sofía bajó la mirada, comprendiendo el significado de sus palabras. «Lo sé». Él suspiró y se pasó una mano por el cabello, como si buscara las palabras adecuadas. «Pero tampoco quiero que te vayas solo, porque crees que es lo que debes hacer». Sofía tragó saliva. Esa era su lucha interna. Toda su vida había pensado que moverse era su esencia, que su felicidad estaba en los caminos abiertos, en los lugares desconocidos. Pero ahora quedarse no le parecía una jaula, sino una elección. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la brisa fría en su piel, y se dio cuenta de algo. Tenía miedo. Miedo de apostar por algo nuevo, miedo de dejar atrás la única vida que había conocido, miedo de que, si se quedaba, algún día se arrepintiera. Pero al mismo tiempo tenía miedo de irse y nunca volver a sentir lo que sentía ahora. Inspiró hondo y abrió los ojos. «No tengo la respuesta todavía», susurró. Jake asintió con calma. «No tienes que tenerla hoy». Sofía lo miró y por primera vez sintió que el tiempo no era su enemigo, que quizás tenía derecho a tomarse un respiro, a vivir el presente sin pensar en el después. Se quedó allí, en el porche, con el sonido del viento y el latido de su propio corazón, marcando el ritmo de algo nuevo, algo que aún no comprendía del todo, pero que le pedía silenciosamente que no lo dejara escapar.
Los días siguieron pasando y Sofía aún no tomaba una decisión. No porque estuviera evadiéndola, sino porque por primera vez en su vida se permitía vivir sin la presión de un destino fijo. Cada mañana despertaba con la misma sensación de calma, esa que nunca había experimentado en otro lugar. Trabajaba en el rancho junto a Jake, aprendiendo cosas nuevas cada día. Reparaba cercas, ensillaba caballos, ayudaba a cuidar el ganado. Se sorprendía a sí misma disfrutando de la rutina, de los pequeños detalles que antes habría pasado por alto. Una tarde, mientras recogía leña cerca del establo, sintió la presencia de Jake a su lado. «El invierno llegará pronto», comentó él, rompiendo el silencio. Sofía miró el cielo despejado, preguntándose cuánto tiempo más se quedaría allí. «Nunca he pasado un invierno en un solo lugar». Jake la miró con una media sonrisa. «Siempre hay una primera vez». Ella soltó una risa suave. «Eso suena a que quieres que me quede». Jake apoyó las manos en sus caderas, observándola con tranquilidad. «Quiero que hagas lo que realmente quieres hacer». Sofía se quedó en silencio, sin saber cómo responder. ¿Qué quería realmente? ¿Seguir con su vida nómada o arriesgarse a algo que nunca había probado antes? El viento sopló con fuerza, moviendo su cabello. Miró alrededor, viendo la inmensidad del campo, el establo donde había pasado tantas horas, el porche donde se había sentado cada noche a contemplar las estrellas. No había imaginado que un lugar así pudiera sentirse como un hogar. Jake se alejó sin decir más, dejándola con sus pensamientos. No la presionaba, no insistía. Y tal vez eso era lo que más la hacía querer quedarse. Respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Tal vez la respuesta siempre había estado ahí, esperándola en el susurro del viento. Sofía pasó la noche en vela, mirando el techo de madera de su habitación en el hostal. No era insomnio, ni ansiedad, ni miedo. Era la certeza de que estaba en el borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Había pasado tanto tiempo huyendo de la idea de quedarse en un solo lugar, creyendo que su identidad estaba ligada a su movimiento constante, que no había considerado lo que significaba realmente elegir dónde estar. Al amanecer, sin pensarlo demasiado, se vistió y salió rumbo al rancho. Cuando llegó, Jake ya estaba allí, como siempre, ocupándose de los caballos. No se sorprendió al verla ni le preguntó por qué estaba tan temprano. Simplemente le ofreció un café caliente y se apoyó en la cerca, esperando. Sofía tomó un sorbo, sintiendo el calor recorrerle el cuerpo. Luego, sin apartar la vista del horizonte, habló con voz firme. «Me voy a quedar». Jake no reaccionó de inmediato. Se tomó su tiempo, como siempre lo hacía. Luego asintió lentamente. «Bien». No hubo sorpresa ni emoción exagerada, solo una aceptación tranquila, como si hubiera sabido desde el principio que esa era la única respuesta posible. Sofía soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No necesitaba promesas ni certezas sobre el futuro. Solo sabía que quería quedarse, que quería ver qué pasaba si, por primera vez, dejaba de correr. El viento sopló con suavidad, como si aprobara su elección. Y por primera vez en su vida, Sofía sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los días pasaron con una ligereza que Sofía no había sentido en mucho tiempo. Ya no contaba las horas ni pensaba en la próxima parada. Se despertaba cada mañana con la seguridad de que su vida tenía un nuevo ritmo, uno que nunca antes había permitido en su camino. El rancho dejó de ser solo un lugar de paso. Se convirtió en su rutina, en su refugio, en su hogar. Aprendió a reconocer el sonido de la lluvia antes de que cayera, a leer el cielo para anticipar el clima, a cuidar la tierra como si siempre hubiera pertenecido a ella. Jake la observaba en silencio, dándole su espacio, dejándola descubrir por sí misma lo que significaba estar ahí. Nunca le preguntó si estaba segura de su decisión. Sabía que la respuesta estaba en sus acciones, en la forma en que se quedaba un poco más cada día, en la forma en que dejaba de mirar hacia la carretera. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, se sentaron juntos en el porche del rancho. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Sofía exhaló con una sonrisa. «Nunca imaginé que esto me haría feliz». Jake, con la mirada fija en el horizonte, sonrió levemente. «La felicidad a veces está donde menos la esperas». Ella apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla y cerró los ojos por un momento, sintiendo la brisa en su rostro. No sabía qué le depararía el futuro, ni cuánto tiempo seguiría allí. Pero por primera vez, eso no le preocupaba, porque ahora entendía que no era el destino lo que definía su camino, sino la elección de con quién compartirlo.
El viento soplaba con suavidad mientras la noche caía sobre el rancho. Sofía permanecía en el porche, abrazada a una taza de café caliente, mirando el cielo estrellado con una calma que jamás había sentido antes. Jake estaba a su lado, en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. No necesitaban hablar. La quietud entre ellos no era incómoda, era el reflejo de todo lo que habían compartido en las últimas semanas. Sofía respiró hondo y dejó escapar un suspiro leve. Cuando llegué aquí, nunca pensé que me quedaría tanto tiempo. Jake giró la cabeza hacia ella con una media sonrisa. Yo sí. Ella frunció el ceño y lo miró con incredulidad. ¿En serio? Jake asintió lentamente, sin apartar la vista del horizonte. A veces puedes ver cuando alguien está buscando algo, aunque ni siquiera lo sepa. Sofía se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Siempre había creído que su viaje era sobre conocer el mundo, pero ahora entendía que en realidad siempre había estado buscando un lugar donde sentirse en paz. Terminó su café y dejó la taza a un lado. No sé qué pasará después, dijo en voz baja, pero por primera vez no necesito saberlo. Jake la miró con calma y luego volvió la vista al campo iluminado por la luna. Eso es suficiente. El viento movió la hierba alta, el sonido de los caballos en el establo llenó la noche y Sofía sonrió. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en su vida sentía que estaba exactamente donde debía estar.